O sea que eres palomilla, eres Bobby, te crees vivo. El alcalde, el exalcalde de Lima, ha burlado la ley y ahora está yendo como teniente alcalde, y el cuento que ya sabíamos que todos iba a pasar, ha sucedido. Su candidato renuncia y ahora, si gana su lista, él va a asumir como alcalde. O sea, una reelección camuflada. Y eso lo han hecho otros personajes, como el señor Bles, que no es la primera vez que lo hace por lo que tengo entendido. Y otros más. ¿Qué hay de fondo acá? La reelección, la prohibición de reelección, que a mí me parece absurdo. Todas las autoridades deberían poder ser reelegidas. ¿Por qué unas sí y por qué otras no? Siempre y cuando no usen los recursos públicos para reelegirse. Pero lo que está pasando acá es que con esta norma, con la norma que han aceptado todos competir, ahora se la han tirado, la han burlado, la han violado, le están dando vueltas. Y lo más preocupante de todo es que hay personas que justifican esta conducta y que dicen, no, bueno, es tan bueno él que necesitamos que vuelva. Personajes como el señor Aldo Mariatti, a quien yo respeto intelectualmente, dice, bueno, el pueblo decidirá. Esa es una pendejada. Me van a disculpar, eso es una pendejada. Un alcalde que viola la ley comete corrupción. Un candidato que viola la ley comete corrupción. Como llegas, gobiernas. No vemos con eufemismos. Esta es una mañosería, es una trampa, un fraude. Y esto no lo podemos permitir en un país que está luchando contra la corrupción. Todas las personas que aupan esta candidatura, que la apoyan, no vengan a decir después que los peajes de Odebrecht están mal. No vengan a decir después que el gobierno de Castillo robó o tirarse contra la señora Susana Villarán, que también cometió corrupción. No vengan a llenarse el pecho porque no hay legitimidad. Ese es el gran problema cuando no existe coherencia. Y eso es lo que está sucediendo con el señor Rafael López Aliaga, que se ha tirado la ley. Si usted aceptó competir bajo unas reglas, respete las reglas. En todo caso, lo que ha debido hacer es cuestionar esta norma, pelearla, poner el pecho y no escudarse en una mañosería. Eso es inconcebible, pero no, él se cree palomilla y va a tirarse por encima de la ley, manchando esta elección. No voten por el señor López Aliaga, lo voy a decir abiertamente, porque esa es la lista de la pendejada. Aquella persona que vote por él, después no diga que lucha contra la corrupción, después no se queje si hay corrupción en otros lados. Y el segundo tema del cual quiero hablar es sobre el señor Ollantumala. Para que no digan que yo soy caviar, ¿no? No pueden decir lo que quieran. Al final el punto es el siguiente. El señor Ollantumala ha salido casi como Nelson Mandela, libre por su caso, un caso injusto, ciertamente, como fue el de la señora Fujimori, como fue el señor Kuczynski, respecto a los aportes. Un caso mal estructurado, un caso mal sostenido, un caso truculento. Pero ahora, de ahí a que me diga que es un perseguido político, no, señor Ollantumala. ¿Y sabe por qué? Porque la justicia funciona así para todos los peruanos. Porque la justicia siempre ha funcionado así para todos los peruanos. Así es que no se me haga la víctima. Yo aprecio y me conmuevo con el dolor de su familia, sus hijos. Ahora que usted me venga a decir que es una víctima, un perseguido político, hágame el favor. ¿Y sabe por qué, señor Ollantumala? Porque usted ha sido presidente de la República y no hizo nada por la justicia de este país. Nada. Fue el máximo cargo de importancia de un país y no movió ni un solo dedo para que la justicia se reforme. Ahora me viene a decir que es un perseguido político. Ese es el gran problema de estas autoridades de barro que salen rasgándose las vestiduras, diciendo y llorando, literalmente, que son perseguidos políticos cuando no lo son. ¿Dónde está? ¿Qué hizo usted? ¿Cuál fue la reforma de la justicia que promovió? Ningún presidente de la República ha hecho nada por la justicia de este país. Así es que no se quejen, porque lo que están padeciendo es una deforma del sistema de justicia.
lo que padecemos millones de peruanos. No es un fiscal politizado, es un fiscal que no funciona, que no está formado, que tiene complejos, que tiene inseguridades, que tiene corrupción y algunos pocos y seguramente heroicos. Pero no me vengan a contar el cuento a mí de persecución política, porque eso no existe. Hagan algo por la justicia. Los presidentes han tenido la oportunidad, todos esos que han salido a llorar. Y usted, señora Fujimori, tiene un compromiso con esta causa. Esto es corrupción desde adentro. Bueno, volvemos acá a corrupción desde adentro, y este es el segmento que a mí más me gusta, que es las entrevistas. Y hoy día tengo un invitado especial, empresario agrícola, es gobernador de la región Ica, transparente en su gobierno, además ha sido mi presidente en el Consejo Privado Anticorrupción, y yo siempre lo saludo así, el ingeniero Fernando Sillones. Mucho gusto. Eduardo, mucho gusto, muchas gracias, encantado de conversar contigo sobre el tema más importante que afecta, digamos, la dignidad de millones de peruanos. Se supone que es el más importante, pero no parece, ¿no? Bueno, hay pues pareceres, hay mucha gente corrupta que obviamente no van a estar de acuerdo con nosotros en diagnosticar que el principal problema de nuestro país es la corrupción. Claro. Pero basta que seamos varios, Claro. yo diría millones de peruanos que sí estamos de acuerdo en que la corrupción es el problema. Claro. Y que todo lo demás viene por añadidura. Claro. La inseguridad es una derivada de la corrupción, ¿no? La mala salud, la mala educación, la informalidad, todo es consecuencia de la corrupción. Es correcto. Ahora, tú estás haciendo una actividad, cuéntanos para que la gente sepa, ¿no? ¿Qué haces? Sí. Aparte de tus labores. Yo viví la corrupción desde adentro, como dice tu programa, en el gobierno regional de Ica. Y realmente fue una experiencia apasionante, yo siempre la describo así, que empezó la noche que el periodismo supo antes que yo que había ganado las elecciones, ¿no? Esa noche yo empecé a recibir llamadas de congresistas, no solo del partido Fuerza Popular, que fue el partido que me llevó al gobierno regional de Ica, Claro. sino de otras bancadas, a pedir favores indebidos. O sea, favores, está calientito ya. esa noche, antes de que yo supiera que había ganado, por supuesto, algunos periodistas ya sabían que había Claro. ganado, y empezaron las llamadas básicamente a recomendar allegados para Así, ejercer cargos con toda concha. con toda concha. Impresionante, ¿no? Qué bárbaro. Y ahí empezó, digamos, a revelarse, ¿no? Claro. Todo este clientelismo político que tanto daño nos hace. Es decir, contratar a gente no por méritos, sino por afinidades políticas, familiares, amicales. ¿Y te demás. ofrecían algo o era pedido? No, nada? eran pedidos, pero más que pedidos eran exigencias. Ah, ¿no? bueno, así. Entonces, a mí me sorprendió porque yo ingenuamente acepté participar en políticas Claro. sin habérmelo propuesto previamente, porque yo pensé que querían de mí un gobierno transparente, Claro. honesto y sobre todo que resuelva, en el caso de Ica, el problema del agua, el problema de la mala salud, educación, ¿no? Pero no, los, digamos, congresistas de ese entonces me llamaban a pedir favores y me mandaban listas de militantes a no quien te había creo. que contratar. y No demás. solamente Fuerza Popular. No solamente Fuerza Popular, realmente de todas las bancadas, pero como los congresistas por alguna extraña razón se sienten súper poderosos, Claro. a los gobernadores regionales, en ese entonces presidentes regionales, Claro. así nos llamaban a nosotros, venían a imponer ese tipo de designaciones, ¿no? Y por supuesto yo dije no, la respuesta fue Claro. no, y terminé siendo
digamos, denunciado por corrupción y por abuso y todo lo Ahorita demás. vamos a eso. Tú fuiste el único gobernador de Fuerza Popular regional, si no me equivoco. ¿O había alguien más? Fuimos 3 Pero era de los 20. poquísimo, para un partido nacional importante. Era muy importante, sí. Y la verdad que los primeros 2, 3 años tuve el respaldo de Keiko Fujimori y la dirigencia, muy bien, la verdad. Ninguna injerencia de parte de ella, más sí de congresistas. Pero después ella perdió la elección presidencial con Kuczynski. Claro. Y parece que se resintió también conmigo, ¿no? Ahí trascendió que no apoyé lo suficiente como gobernador. Yo no entiendo. Sea, querían que hagas campaña. Quería que haga campaña, que ponga a disposición vehículos, cosas que no podía hacer. Claro. Y en honor a la verdad, en la campaña siguiente de gobiernos regionales, textualmente dijo públicamente, meses antes de yo terminar mi gestión, que Sillonis había sido un traidor del partido. No te creo. Y que, ¿Qué tal cosa? dudaba de mi integridad, ¿no? O sea, insinuó que yo había sido un corrupto como gobernador regional. Entonces dije, bueno, pues así terminó. Según mi parecer, yo he traicionado al partido porque no accedí a estos pedidos indebidos de contratar a los militantes, ¿no? Bueno, para mí eso no es traición. Perfecto traidor, en todo caso. Soy un una ley de perfecto Lomerta, ¿no? Entonces, después fue, como digo, una experiencia apasionante. Yo viví la experiencia de la mafia de los brevetes. Nosotros escondimos cámaras. ¿Qué hacían? Y filmamos. Yo sabía que los brevetes se entregaban 15 días después de rendir el último examen. Yo decía, no entiendo por qué 15 días después, cuando una vez que ya está, pues, ¿no? Y es una impresora. Y era pues para pedir coimas, ¿no? Entonces, dame plata y te lo doy en el acto, ¿no? Eso es lo que resultó. Para eso escondimos cámaras, felizmente la tecnología desde ese entonces ayuda y hoy día más, y escondimos unas cámaras en varias oficinas y bingo, ¿no? Todas las tardes había una sala donde una mesa se llenaba de billetes. Y había un proceso de llenado de sobres, realmente de película, ¿no? Y esos eran las coimas de todos los días, en donde se llenaban 20 sobres. Por supuesto, en la mesa solo habían 5, y esos sobres se repartían en el portero, la cajera, la funcionaria tal. Y después supe que yo pude haber pedido uno de esos sobres, porque después había un sobre para el número 1. Después de que yo los voté, me dijeron, si usted me hubieran pedido, nosotros hubiéramos llenado el sobre para el número 1. Bueno, lo que es escandaloso es que esta gente pone los billetes como un mantel y uno hace una foto de la mesa y cuenta, uno puede contar, y más o menos se contaba 150.000 soles diarios. Entonces locura. Es una millonada en realidad. Y claro, son 300 brevetes falsos, sin exámenes, a 500 soles cada uno, eso sale 150.000. Sí, pues había una leyenda de que si querías tener tu brevete te ibas a Ica, ¿no? Ahí, claro. Y por un poco más, 1.000 soles, ni siquiera tenías que ir, te lo llevaban a tu casa. Es cierto. Entonces, esos son los 150.000 soles, y nosotros destituimos, porque las cámaras no solo mostraban los billetes y los sobres, sino las caras de los corruptos, ¿no? También viví la experiencia cruel del escape de los médicos corruptos de los hospitales regionales, ¿no? En donde escondimos cámaras y, por supuesto, veíamos a los médicos dejar el hospital regional y otros hospitales a las 10 de la mañana, cuando ellos trabajaban hasta las 5 de la tarde, y filmábamos el retorno de los médicos corruptos minutos antes de las 5, marcar tarjeta como si hubieran trabajado todo el día. A sus consultorios. Y se iban a su consultorio. Esos médicos fueron destituidos también. También, intuyendo que la corrupción venía desde el origen de la contratación, estudiamos el tema de los certificados de estudios. Y descubrimos decenas de médicos con certificados truchos.
¿no? O sea, y es ¿que muy eran fácil, falsos? falsos. O sea, uno iba al archivo personal y el médico tal era doctor de San Marcos. Uno llamaba a San Marcos, este señor nunca estudió acá. Y resulta que era un título de azángaro, ¿no? Wow. Afuera, ¿no? Y así por el estilo. ¿Y todos esos casos fueron judicializados? Bueno, se lo damos a la Procuraduría para que denuncie y no pasó absolutamente nada con ninguno. Por eso ¿No te yo... puedo creer ni la plata? Nada, nada. Yo soy de la opinión que la Fiscalía es parte de la mafia. Sin duda. ¿Ya? Es parte de la mafia. Bueno, terminó la gestión regional, repito, viví esta experiencia apasionante, salí con 70 denuncias de los mismos funcionarios corruptos a quien destituimos, y todas las denuncias acogidas por la Fiscalía, ¿no? Entonces, eso denota que hay un vínculo entre Fiscalía y corrupción, ¿no? Y después siguió el proceso, la vida, digamos, y vinieron los bloqueos de carreteras de Ica, diciembre de 2020. Yo terminé en el 2018, acuérdate. En el 2020 hubieron estos bloqueos atroces en Ica, Por supuesto. en donde se incendiaron ambulancias, murieron bebés, ¿no? Porque Sí, no claro, llegaron claro. a su Terrible. destino. Por supuesto, el daño a todo Ica fue atroz. A las granjas se morían las gallinas porque no les llegaban alimentos, a los pollos. Por supuesto, la fruta, yo soy empresario agrícola, se podría en las plantas porque no se podía procesar. Los hoteles perdían todo porque no llegaban los turistas. Un desastre, ¿no? Y nada, ¿no? Policía, nada. Fiscalía, nada. Entonces, nosotros constituimos con algunos colegas del gobierno regional, ya fuera del gobierno, Cívica, la Asociación Cívica del Perú, y nosotros denunciamos a los vándalos que bloquean carreteras sin ningún tipo de respuesta de parte del Estado, y también denunciamos cada vez con mayor frecuencia a autoridades abusivas, fundamentalmente municipales, Claro. pero también pueden ser ministeriales o regionales que abusan de su poder. Cívica se dedica a eso. Sí. Es una asociación sin fines de lucro. Sin fines de lucro que denuncia tanto la inacción del Estado frente a actos vandálicos, Claro, como a la acción abusiva del Estado, básicamente cierres de locales. Extorsión, Extorsión. claro. Extorsión. ¿Y cómo se financia Cívica? Tiene una membresía, Ya. Empresarios, ¿no? Empresas del sector agroindustrial, minero, bancario, azucarero, son unas 40 empresas que suscriben una membresía anual y con eso se financia. Qué Nosotros bueno. tenemos una administradora, un abogado, un hombre de internet, de páginas web, y nosotros nos compramos el Claro. crédito. Ahora, vamos un poquito atrás para ir a Cívica también. Cuando tú le decías a hoy señora presidenta, esto, ¿ella qué te decía? No, en ese entonces ya no nos comunicábamos. Ya, ok. El diálogo se cerró cuando ella perdió. Claro. Como se dice coloquialmente, se picó, ¿no? Claro, Todo el Perú claro. sabe que se picó. Ella misma creo que lo ha reconocido últimamente, y se refiere como que cometió un error, ¿no? Claro. Y creo que es idealgo Claro. reconocer ese error. Pero sí, nuestra relación, que era muy fluida, se cortó de un momento a otro cuando perdió con Kuczynski. Por supuesto, hay quienes dicen que le robaron la elección, Claro, seguramente sí, hubo cosas turbias por ahí, pero lo cierto es que ahí se cortó. Por alguna razón le llegó a ella la información de que yo era muy amigo de Kuczynski. En realidad sí, Claro. somos amigos, ¿no? Pero bueno, no, la Eso verdad no que quita no tiene nada, nada que ver. claro. Así es. Vamos a un corte y volvemos. ¿Cómo no? ¿Ya? Volvemos. Aluciné, aluciné que tenía poder y más poder, aluciné que tenía. You got that cheese, deep, daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like, and when we go crashing down, we come back every time. Aquí estamos de vuelta en Corrupción desde Adentro con el gran Fernando Sillonis, mi presidente, con todo respeto y cariño, y quería retomar la conversación sobre Cívica, ¿no? Es una organización que se mete a denunciar, ¿no? Sí. O sea, ¿has recibido amenazas? ¿Cómo funciona Cívica?
repito, tiene esta membresía. Nosotros no defendemos a la empresa, Ya. nosotros defendemos a la ciudadanía. Ok. Cuando hay un bloqueo de carretera, hay cientos de miles, si no millones de afectados, ¿no? Hay vehículos de transporte que terminan apedreados. Nosotros defendemos a esos vehículos apedreados. ¿Y ese caso de bloqueo cómo quedó? Bueno, eso fue diciembre del 2020. Ya. Se hizo un trabajo de investigación que tomó sus 4 o 5 meses Claro. y documentamos el ¿Quiénes delito eran? Claro. con nombres, apellidos, DNI, domicilio y sobre todo el acto vandálico. Claro. Puede ser incendiando una ambulancia, Claro. tirándole piedras, extorsionando a un Claro. conductor. La documentación fue fehaciente, ¿no? Y, Eduardo, no hay ninguna sentencia. Insisto, yo creo honestamente que la fiscalía está del lado No, de claro, los vándalos, pues recibe plata, ¿no? Eso del no- lado de los vándalos, porque no se mueven los casos. Por supuesto, Cívica no se cansa y queja, apela, insiste, pero estamos 2026, ya van casi 7 años, porque esto fue 2020, Claro. y no hay sentencia en ningún caso. Y la policía también se ha portado mal, ¿no? Y Con la sus propios- policía, que fue masacrada, Claro. porque eso es lo que pasó, digamos, uno de los daños que hacen los vándalos es agredir a la policía. Correcto. Y agredir es un decir, No, claro. traumatismo encefalocraniano, rotura de fémur, lesiones gravísimas. El trabajo de investigación consistió también en ir a los hospitales de Ica y documentar Las lesiones. el daño físico de los policías, y nosotros los incluíamos como agraviados, así como el dueño del camión Claro. apedreado, el policía masacrado. Y el problema es que pasan los meses y hay cambios. Ese es mi diagnóstico, ¿no? Hay cambios en las autoridades policiales, Correcto. siempre hay cambios. Claro. Y resulta que el fiscal le pide al nuevo general, oye, valide esto que dice Cívica, que sus efectivos tal y tal fueron agredidos, y no contestan, por ejemplo. O sea, era tan fácil decir sí. Sí, tan fácil como decir sí, pero ni siquiera contestaron. Es una indolencia, Entonces, es una cosa extrañísima que la policía no defienda a sus mismos efectivos. Por supuesto, ¿no? Y toda esa gente que habla que la policía, bueno, ahí está, pues, Ahí ¿no? está, así ¿Cómo se les puede apoyar a estas Sí. personas si se les deja? No solamente se trata de jueces que ponen mal la ley contra los policías, sino que La misma policía, institución. no, sí. La verdad es esa. La institución policial no defendió a sus efectivos masacrados. ¿Ya? Eso es lo que pasó en la experiencia de Cívica. Eso sí lo puedo decir con Ahora- conocimiento de causa. Tú has sido condenado. Por ejemplo, yo soy difamador, ¿no? Yo he escrito un artículo de opinión Es el mundo al revés. acerca de las universidades que, en mi opinión, son almas mater de la corrupción en el Por Estado supuesto, peruano. se sabe. Vallejo, San Juan Claro. Bautista, Telesub, a las peruanas. Y sí, yo fui querellado por José Luis Elías, dueño de la Universidad de San Juan Bautista, y he sido condenado. Yo tengo una condena por difamador. Qué terrible. Y por supuesto pidió 8 millones de soles de reparación civil, y el juez generosamente Claro, dictaminó ya no 20 te mil va a dar soles. tanto, ya te lo 20.000 tengo soles. condenado. Pero soy un condenado, Claro. yo soy un delincuente. Sí. Bueno, yo acabo Sí. de salir, yo he sido casi reo también. Sí. Ahora, y tienes otro, ¿no? Que te han pedido 8 años. Ahora me están pidiendo por colusión agravada, ¿no? Que es un permiso para que el gerente general, que era director de la Caja Municipal de Ica, de acuerdo a ley, porque los funcionarios pueden ser directores Claro. de instituciones públicas, yo otorgué un permiso para que asista al directorio, y hay un fiscal, la verdad que es un ciudadano, Claro. es uno de los expulsados de la bueno. Dirección de Transportes. Ah, ¿qué tal? Para que Concha? vea. No me jodas. Uno de ellos me denunció por colusión agravada, y el fiscal acogió esa denuncia y pidió 5 años de prisión efectiva. El daño fue 8.000 soles en los 4 años, ¿no? A eso le llama colusión agravada. No, es un absurdo. Y felizmente, en segunda instancia, la instancia superior a la que me condenó, Ajá.
deshizo todo, no sé cuál bueno, es el declaró término. nulo. Sí, no es nulo, sino se vuelve a foja cero. Ok. O sea, ahora, 10 años después, Vuelves. vuelvo. Y sigue, y no para, ¿no? No, es terrible. Y ahora estoy leyendo un informe de la Defensoría del Pueblo que en el caso de lavado de activos también me están denunciando por lavado de su madre, activos, ¿no? qué terrible Y el es fiscal acoge eso, ¿no? Y es un doctor que se dedica a denunciar, el doctor Pachas, Alberto Pachas, conocidísimo en Ica, que incluso tiene un video pornográfico de él mismo, él se graba haciendo el sexo. ¡Qué porquería! Es una porquería, gente. Y él me denuncia y el fiscal de Ica acoge, ¿no? Qué terrible. Entonces ahora tengo que explicar que no me he apropiado Todo de tu ningún patrimonio y Sí. esa vaina. Ahora, hay un tema que yo quiero conversar con Fernando, que es también el maltrato que tú sufriste, porque lo voy a decir con todas sus palabras, un maltrato cuando tú fuiste director de una empresa del grupo, Sí. ¿no? No era Odebrecht. Sí. Cuéntame qué pasa ahí. Yo soy director, a mucha honra, de H2 Olmos. A mí me encantaría también, señores, a ver si me llaman. Efectivamente, esto es el grupo Novonor, Claro. que es la nueva Odebrecht, Claro. después de haber depurado a la institución de 200 funcionarios corruptos, después de haber sido rehabilitada por el Departamento de Justicia norteamericano, Construir el Banco aeropuerto de Mundial, Miami, o sea, puerto y aeropuerto de Miami, y me buscan a mí en el 2024, o sea, 10 años después del escándalo que es real y es indignante y es repudiable, Claro. Una nueva empresa con 4.000 funcionarios peruanos de primerísimo nivel profesional a ayudarlos en la dirección de H2 Olmos y de Consorcio Trasvase Olmos. Y sí, yo estoy feliz ahí, Claro. me tratan muy bien. pero te sacaron. Y yo era miembro del Partido Popular Cristiano a invitación de mi amigo Carlos Neuhaus. Claro. Y como trascendió eso en los medios, me votaron por corrupto. O sea, por ser director, que sigo siendo, Claro. y a mucha honra, Claro. y muy contento, me sacaron del Del Consejo CPA. Privado Anticorrupción. Claro. Me dijeron, oye, no era conveniente, y me sacaron de 4 o 5 directorios, ¿no? Sí. ¡Qué abusivo! Sí. No, esto es indignante porque al final el defensor de la anticorrupción termina siendo un corrupto denunciado. Sí. Es terrible, Sí. eso es el mundo al revés. Sí, la verdad que eso me pasó, esa es la verdad. Y salí de varios directorios, ¿no? Y todo por titulares periodísticos. Claro, la hipocresía. El diario Expreso, rarísimo, yo que era gran, digamos, admirador del diario Expreso, Willax, impresionante, Sí, ¿no? no, es una porquería infame. Una cosa rara claramente es lo que yo viví en Ica. En Ica el Claro. periodismo es, salvando las distancias y las excepciones que las hay, Claro. en Ica el Instituto de Prensa y Sociedad y la Asociación de Periodistas del Perú, no sé cómo se llama, hizo un trabajo de investigación con mi sucesor, Gallegos, Ya. y descubrió la contratación de cerca de 100 periodistas iqueños que recibían una mensualidad del gobierno regional y por supuesto le reventaban cohetes Claro, a Javier sicariato Gallego. periodístico. Claro. Y yo tengo la experiencia y a mí sí me explicaron, ¿no? En Ica, y supongo que veo que en Lima también y en todo el Perú, habían 3 tarifas y siguen habiendo. Por tanto, al mes me quedo callado, tú haz lo que quieras. Claro. Si me pagas más, te reviento cohetes. Eres una maravilla. Y la tercera tarifa es 0. Si es 0, atente a las consecuencias, bueno. ¿no? Y mi Plata tarifa, o plomo, al mi estilo tarifa Escobar. fue 0. Y bueno, la prensa fue... Yo intuyo, ¿no?, que el Diario Expreso y Willax deben haber sido contratados Sí, claro. por alguna persona para que pongan estas titulares Sí, no, terrible. en contra mía. Fue una cosa increíble. Terrible. Y bueno, inmediatamente me sacaron del PPC y me sacaron de varios directorios. Y bueno, yo feliz con mi conciencia, no tengo ningún eso problema. No tiene ningún... Así es. Ahora, ojalá podamos tenerte más seguido acá y yo quiero que Cívica sea un denunciante recurrente. ¿no? Yo no sabía,
de tu programa y no tengo más que felicitarte. Gracias. Y este es el problema. El problema no es inseguridad, el No. problema no es pobreza, el problema no es educación o salud, el problema es corrupción. Claro. Los problemas de seguridad, los problemas de salud, los problemas de educación y pobreza es consecuencia de la corrupción. Claro. Entonces cuenta conmigo, Gracias. de verdad, yo estoy dispuesto No, a comprarme el vamos a- pleito y no me voy a callar. Yo creo que la verdad tiene que imponerse y yo estoy convencido de que hay algunos millones de compatriotas que le conviene el caos, le Claro, conviene la correcto, corrupción, correcto. ¿no? Entonces no es pequeño el enemigo, Claro. pero tenemos que confrontarlo. Sí. Tenemos que Bueno, confrontarlo. yo quiero que Cívica esté viniendo acá a denunciar. Va a estar, cuenta Las conmigo. Puertas abiertas siempre acá. Y bueno, esta fue la entrevista de este programa. Y yo quiero, además de felicitar y agradecer a Fernando, que esto sea un gesto de reivindicación y desagravio modesto de un pequeño programa hacia una persona que merece el mayor de mis respetos y admiraciones, contra la hipocresía empresarial y contra la hipocresía limeña que se ufana de hablar de la lucha anticorrupción, pero que al final maltrata a sus héroes. Porque Fernando es un héroe, es una persona que no cobra por eso, que es un empresario que distrae su tiempo, que distrae su seguridad, que pone el pecho y al final termina siendo maltratado. Pues. Es como yo digo, que te boten de una orgía por mañoso. No, o sea, eso es una cojudez. Honestamente, porque hay personas que no tienen calidad moral para cuestionar a este señor, que ha sido un gobernador regional íntegro y en todo el mundo reconocido. Y además es un luchador contra la corrupción. Yo quiero que esto sea un desagravio, quiero que sea esto una reivindicación y una oportunidad para volver al ruedo a lo grande. Volvemos después de la pausa. Aluciné, aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía. You got that dream, daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like, and when we go crashing down, we come back every time. Vamos a hablar de este reportaje que tenemos de cómo se compran los datos personales en este país. Si usted tiene sus datos personales y teme por su seguridad, bueno, acá vamos a ver cómo la seguridad no sirve para nada. Y si usted está del otro lado y quiere comprar datos personales, bueno, hay un mercado negro. ¿No lo sabía? Vamos al siguiente reportaje. ¿Qué tan fácil es comprar datos personales en el Perú? La verdad es que de acuerdo a esta experiencia y lo que ustedes van a ver a continuación, es muy sencillo y también barato. Primero lo que hicimos fue buscar en internet si había oferta disponible y nos dimos con la sorpresa de que había mucha oferta disponible. Demasiada. Con pana y elegancia, abiertamente se venden los datos personales aquí en Perú. Luego de una búsqueda no muy esforzada, seleccionamos un proveedor para hacer la prueba. Tomamos contacto con él, le dijimos lo que queríamos, comprar datos personales de 4 funcionarios públicos, cuyos nombres obviamente no revelaremos, y entre los que está incluido un ex ministro. Luego de eso acordamos un precio. Este proveedor nos dio la cuenta bancaria donde deberíamos hacer el depósito. Y como cualquier persona fuimos a hacer el depósito a un agente bancario. 80 soles nos costó la gracia. 80 soles cuesta comprar datos personales en el Perú. 20 lucas por persona. Compramos 4 perfiles y nos dieron todo. Huella, firma, todos los datos personales que usted se puede imaginar. Ahí están, libres, disponibles para cualquier persona que quiera comprarlo. Es muy fácil comprar datos. Imagínense lo que se puede hacer de ahí con esto. Demasiado fácil, peligrosamente fácil. ¿Y las autoridades qué? ¿Hasta cuándo seguiremos con este tipo de inseguridad en el Perú? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esta nota que hemos preparado? Esto lo puede hacer cualquier persona. Esto es lo más peligroso de todo. Esto lo puede hacer cualquier persona.
Nos costó 80 soles comprar el dato de 4 funcionarios públicos. Es anecdótico, casi risible, pero es peligrosísimo hablando en sentido serio. Y esta no es la primera vez que sucede este tipo de cosas. La gente mira, pero Herrera es un refrito. Siempre ya todos los canales han visto eso, pero eso no tiene que significar que sigamos produciendo este tipo de escandaletes. Yo voy a continuar con este caso, como hemos venido haciéndolo con los otros casos. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es el problema de fondo? Y acá mi invocación a la RENIEC. ¿Qué está haciendo la RENIEC? Señora presidenta, señor presidente, no sé si es hombre o mujer, señora presidenta Fujimori, ¿qué se va a hacer con la RENIEC? No es posible que se compren datos personales de los individuos, de los ciudadanos, porque de ahí hay falsificaciones, hay secuestros, hay suplantaciones de identidad y eso no lo podemos permitir en este país. ¿Dónde ha quedado la investigación que se iba a hacer o que se ha hecho por el primer reportaje que ya está aparecido? Este modesto programa lo saca por segunda vez. Cualquiera persona puede hacerlo. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Y qué vamos a hacer para eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿O todo va a seguir igual como siempre? Volvemos después de un corte. Y aluciné que tenía poder y más poder y más poder. Aluciné que tenía. You got that dream, daydream look in your eye, and I got that red lip classic thing that you like, and when we go crashing down, we come back every time. Llegamos al final de este programa de Corrupción desde Adentro. Ya estamos poquito a poquito avanzando en más programas. Y quiero recordarles a los televidentes, a las personas que ven este programa en diferido, en YouTube, en Canal Monitor, en las redes personales de este humilde servidor, Eduardo Herrera Velarde, de Monitor. Por favor, vean Monitor, que está haciendo un esfuerzo para que este canal siga adelante, para que este programa siga adelante. A mí, y debo declararlo siempre, no me ha puesto ninguna condición. No me ha dicho esto, con este no te metas, con este sí. No, y eso tengo que resaltarlo, porque es importante que una casa dé apertura y libertad a las personas que hacemos un combate contra la corrupción. No se olviden de enviar sus denuncias al corruptofono. El corruptofono está en pantalla, 903-235-988. Si usted tiene denuncias, tiene pruebas, comuníquese con nosotros, vamos a investigar, vamos a seguir las denuncias, estamos pidiendo información, tenemos, ojo, hay un pedido que he hecho yo a la Municipalidad de Magdalena, un reportaje que hicimos la vez pasada, hasta ahora no me responden, señor Allison, no me responde su municipalidad, es mi derecho pedir información, nada, estamos pidiendo información sobre el caso de Chorrillos, en ambos casos estamos presentando la denuncia, y bueno, eso es. Y a los corruptos, sí, a ti, corrupto, que me estás viendo, sí, a ti, no te hagas el loco, te estoy mirando. Te estoy mirando. Sí, no te hagas el cojudo. Yo voy a seguir acá. A todos los corruptos, los estoy mirando. No se olviden de que habrá una persona siempre y un grupo de personas, porque acá somos miles de personas en la lucha contra la corrupción, que vamos a seguir de pie. Esto fue Corrupción desde Adentro.